Aparten a esta inútil de mi camino. El golpe sordo de un zapato de tacón contra la rueda de la silla resuena más que el hilo musical del supermercado, y el aire se congela. Los carritos se detienen, se oyen murmullos ahogados y el lujo agresivo de la mujer de pie, el perfume caro, el bolso de diseño, choca con la dignidad silenciosa de la mujer sentada, cubierta con una manta raída. Un silencio denso y cómplice se instala entre las estanterías, validando la humillación. Solo un joven reponedor, paralizado con una caja en las manos, no aparta la vista. Él es el único que nota que la mujer rica, tras su máscara de desprecio, tiembla con una furia que se parece demasiado al pánico. Esa patada, ese insulto, ha despertado algo más antiguo y oscuro que una simple falta de respeto, y la verdad está a punto de estallar. Dale a me gusta, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con una actitud así o la condenas por completo? Para entender la onda expansiva de esa patada, hay que rebobinar el tiempo. No muchos años, solo los suficientes para ver a esa misma mujer Elena de pie. Sus manos, ahora quietas sobre la manta, estaban entonces siempre en movimiento, rojas y agrietadas por la lejía y el agua fría. Cabemos de rodillas, fregando los suelos de mármol de una casa que no era la suya, con la espalda curvada por el cansancio, pero con una determinación de acero en la mirada. Elena había llegado a la ciudad con una maleta de cartón y un niño pequeño de la mano, huyendo de un pasado que solo le había dejado deudas y el apellido de un hombre que nunca ejerció de padre. Trabajó en todo lo que pudo, limpiando portales al amanecer, sirviendo cafés en un bar ruidoso por la tarde y cosiendo para afuera por la noche, bajo la luz amarillenta de una única bombilla en su pequeño piso de alquiler. Cada moneda que ahorraba era una promesa para su hijo Javier. «Tú vas a estudiar, mi vida», le susurraba mientras le arropaba en la cama. «Tú no vas a tener que romperte la espalda como yo. Serás alguien importante, alguien a quien la gente respete». Ese era su motor, el combustible que la mantenía en pie cuando el cuerpo le pedía rendirse. La silla de ruedas no llegó por un accidente repentino, sino por el desgaste lento y cruel de años de esfuerzo sobrehumano, una enfermedad que se fue comiendo sus fuerzas hasta sentarla para siempre. Pero incluso sentada, su dignidad era la de una reina que había construido su propio reino a base de sacrificio y amor incondicional. Mientras tanto, en otra parte de la misma ciudad, la mujer del zapato de tacón, Beatriz, crecía en un palacio de silencio y expectativas. Las cenas en su casa eran un ritual solemne, con cubiertos de plata y conversaciones que giraban en torno a adquisiciones, contactos y reputaciones. Su padre, un empresario implacable, le enseñó que el mundo se dividía en dos, los que pisan y los que son pisados. Su madre, una mujer cuya belleza se había convertido en una armadura, le enseñó que la compasión era una debilidad y que el estatus era la única red de seguridad real. Nunca recibió un abrazo que no pareciera un cálculo, ni una palabra de aliento que no viniera con una condición. Beatriz aprendió a medir el valor de las personas por la marca de su ropa, el coche que conducían y el apellido que ostentaban. La gente como Elena no eran personas, eran parte del decorado, obstáculos invisibles y reemplazables en su camino hacia el éxito. Su furia no nacía del odio, sino del pánico a ser vista como una más, a que una pequeña grieta en su fachada de perfección la hiciera caer del pedestal que su familia había construido para ella. Y en medio de estos dos universos, como un puente tembloroso, está Javier, el joven reponedor, el hijo de la promesa. Lo vemos hace apenas unos meses, en una cena muy diferente. Está en el jardín de una mansión con una copa de vino caro en la mano que no sabe cómo sostener. A su lado, su prometida, Sofía, una chica dulce de familia adinerada, le sonríe. La madre de Sofía, una mujer elegante y de voz cortante, se acerca. ¿Y tu madre, Javier? Sofía nos ha hablado mucho de ti, pero muy poco de tu familia. El aire se vuelve denso para él.
Siente el peso de todas las miradas, el juicio silencioso sobre su traje alquilado, y miente, no con malicia, sino con la vergüenza del que se siente un impostor. Mi madre es una mujer muy discreta, vive en el campo, una vida sencilla. No le gustan estas cosas. La mentira le quema en la garganta mientras su mente proyecta la imagen de su madre en su pequeño piso, remendando su única manta buena. De vuelta al presente, la música del supermercado suena ahora como una burla. Los murmullos han subido de volumen y algunos clientes, ya incómodos, empujan sus carritos para alejarse de la escena. Beatriz sigue al teléfono, su voz un látigo. No me importa cómo lo hagas, Javier. Quiero ese contrato firmado hoy mismo. Es un asunto legal urgente. El nombre resuena en el pasillo y la conexión invisible entre las tres personas se tensa como la cuerda de un violín a punto de romperse. Elena levanta la vista del suelo y mira a Beatriz, pero no con los ojos de una extraña humillada. La mira con el reconocimiento de quien ve la pieza final de un rompecabezas doloroso. La mujer que le gritaba, la mujer a la que su hijo llamaría suegra, y la mujer que limpió su casa durante años eran la misma persona. Y esa patada no había sido a una silla, sino directamente al corazón de un secreto que las unía a las tres de una forma mucho más profunda y terrible de lo que nadie en ese pasillo podría imaginar. Beatriz cuelga el teléfono con un gesto brusco. El chasquido del final de la llamada resuena en el pasillo como el cerrojo de una celda. Por un instante, el silencio vuelve a ser el protagonista, denso y cargado de preguntas no formuladas. Los curiosos que se habían detenido, esperando el siguiente acto, contienen la respiración. Elena no ha movido un músculo, su mirada sigue fija en Beatriz, una mirada que no juzga, sino que disecciona. Y es precisamente esa calma, esa ausencia de lágrimas o súplicas, lo que enciende la mecha de la crueldad de Beatriz. La indiferencia de la víctima es un insulto mayor que cualquier respuesta. Con una sonrisa que no llega a sus ojos, Beatriz se gira no para irse, sino para dirigirse a su público improvisado. Alza la barbilla, adoptando la pose de una conferenciante a punto de impartir una lección vital. Su voz, ahora proyectada para que todos la oigan, es seda envenenada. Es increíble, ¿no creen? Comienza paseando la vista por los rostros incómodos. Uno intenta hacer sus recados, ser productivo, contribuir a la sociedad. Y siempre se encuentra con obstáculos, gente que sencillamente no entiende su lugar en el mundo, personas que confunden la lástima con el derecho a estorbar. Un hombre con un traje barato ríe nerviosamente, como si le hubieran contado un chiste privado. Una adolescente graba la escena disimuladamente con su móvil, con los ojos muy abiertos. La mayoría, sin embargo, desvía la mirada hacia las ofertas de legumbres o las etiquetas de los vinos, deseando volverse invisibles. El miedo social es un pegamento poderoso. Nadie quiere ser el siguiente objetivo de esa lengua afilada. Es una cuestión de valores, de ambición, continúa Beatriz, cada palabra un golpe calculado. Hay quienes luchan, quienes se levantan cada día para ser mejores, para no ser una carga. Y luego, luego están los que esperan que el mundo se detenga por ellos. Lanza una mirada fugaz y despectiva hacia la silla de ruedas. Pero el mundo no se detiene. El progreso no espera, y los que no pueden seguir el ritmo simplemente se quedan atrás. Es la ley natural de las cosas. En ese momento, las manos de Elena, hasta entonces quietas sobre la manta, se cierran en dos puños apretados. Un temblor casi imperceptible las recorre. No es miedo, es la contención de una furia que lleva toda una vida gestándose. Levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de Javier al fondo del pasillo. Ve en su rostro la parálisis, la vergüenza, el conflicto que le desgarra por dentro, y esa visión le duele más que 1000 insultos. De repente, un estruendo rompe la tensión. La caja de latas de tomate que Javier sostenía se estrella contra el suelo, desparramando su contenido con un ruido metálico y húmedo.
Las cabezas se giran hacia él. El hechizo de la humillación pública se ha roto. Ya no es un observador anónimo. Con un movimiento decidido, Javier deja caer el resto de su carga y empieza a caminar a través de la multitud, que se aparta a su paso como las aguas del Mar Rojo. No mira a Beatriz. Sus ojos solo ven a la mujer sentada en la silla. Se arrodilla junto a ella, ignorando las manchas de salsa de tomate que empiezan a extenderse por el suelo. Su voz, aunque baja, es clara y firme. «Mamá, perdóname». La palabra mamá flota en el aire, cargada de electricidad. Beatriz, que había empezado a fruncir el ceño por la interrupción, se queda helada. Su sonrisa de superioridad se desvanece, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico creciente. Conecta los puntos: el nombre, el chico, la llamada, el asunto legal urgente. Javier coge las manillas de la silla de ruedas, dispuesto a sacar a su madre de ese infierno. «Vámonos de aquí, por favor». Pero entonces, una mano temblorosa pero firme se posa sobre la suya, deteniéndole. Es la mano de Elena. Ella niega lentamente con la cabeza. No se van a ir, no así. Con una lentitud majestuosa que contrasta con la fragilidad de su cuerpo, Elena se endereza todo lo que puede en su asiento. Gira la cabeza, pasando por encima del rostro pálido de Javier, y clava sus ojos, ahora encendidos con una nueva luz, directamente en Beatriz. El murmullo del supermercado se apaga por completo. Todos esperan, y Elena, por primera vez, abre la boca para hablar. La voz de Elena no fue un grito, ni un susurro. Fue una declaración tan calmada y afilada como el filo de un cristal. «Todavía no nos vamos, Javier». Las palabras, pronunciadas en un tono bajo pero que cortó el aire como un bisturí, detuvieron en seco a Beatriz, que ya se recomponía de la sorpresa inicial, dispuesta a lanzar un nuevo ataque verbal. El pasillo entero pareció contener la respiración. Javier, arrodillado junto a la silla, levantó la vista hacia su madre, confundido. Vio en sus ojos una determinación que no había visto en años, la misma que la mantenía despierta en las noches de costura, la que la hacía sonreír cuando el cansancio amenazaba con romperla. Sin decir una palabra más, Javier se puso en pie, agarró las manillas de la silla de ruedas y, con una última mirada de puro desprecio hacia Beatriz, empujó a su madre lejos del epicentro de la humillación. Se movieron en silencio, abriéndose paso entre los carritos abandonados y los rostros curiosos. No se detuvieron hasta llegar a un pequeño pasillo lateral, cerca de los almacenes, un limbo de cemento pulido y luz de neón que olía a cartón y a desinfectante. Allí el murmullo del supermercado se convirtió en un zumbido lejano, como el recuerdo de una pesadilla. Javier apoyó la frente contra la pared fría, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. No podía mirarla. La vergüenza era una capa de plomo sobre su piel, pesada e insoportable. Sentía el eco de su propia mentira rebotando en su cráneo. Vive en el campo, una vida sencilla. Una mano áspera pero increíblemente suave se posó sobre la suya, que todavía se aferraba a la silla. Era la mano de su madre. No dijo nada, solo esperó. Y en ese silencio, Javier se rompió. «Mamá». Su voz era un hilo ahogado. «Perdóname. Por favor, perdóname». Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente se abrieron paso, trazando surcos calientes en su rostro. Yo les mentí. Tenía vergüenza. No de ti, nunca de ti. Vergüenza de mí. De no ser suficiente para ellos, para su mundo. Les dije que eras una mujer discreta, que no te gustaban estas cosas. Cada palabra era una confesión que le quemaba la garganta. Elena apretó su mano con más fuerza. Cuando habló, su voz era tan serena como la superficie de un lago en calma, pero por debajo se sentía la corriente de un dolor antiguo. «Recuerdo una noche», dijo, ignorando su confesión por un instante, «que se rompió tu único par de zapatos.
Llovía a cántaros y al día siguiente tenías un examen importante. Pasé la noche entera secándolos con un trapo junto al horno, pegando la suela con el pegamento que nos quedaba. Por la mañana me dijiste que cuando fuera rico me comprarías una tienda de zapatos entera solo para mí. Hizo una pausa y una única lágrima se deslizó por su propia mejilla. El problema no son los zapatos, Javier, ni la casa, ni el dinero. El problema es empezar a creer que la suela de sus zapatos vale más que tu alma. Javier se giró por fin y sus ojos se encontraron con los de ella. Vio el amor incondicional que siempre había estado ahí, pero también vio el reflejo de su propia cobardía. El alivio de la confesión se mezclaba con la punzada de su fracaso moral. Soy un impostor, mamá, un cobarde. Elena negó con la cabeza, su gesto lleno de una fuerza que desmentía su fragilidad física. Con su mano libre le acarició la mejilla, secando sus lágrimas con el pulgar. No, eres mi hijo, el hijo que estudiaba a la luz de las velas porque nos cortaban la electricidad, el que me prometió que nunca más pasaríamos hambre. Has luchado tanto para llegar hasta aquí, no dejes que te convenzan de que tienes que esconder tus cicatrices para sentarte a su mesa. Son esas cicatrices las que te hacen ser quien eres. La miró fijamente y la luz de neón pareció concentrarse en sus pupilas. La vergüenza no es tuya, hijo, es de ellos. Ahora mírame. Javier obedeció, enderezando la espalda. No vamos a huir. No les vamos a dar ese poder. Tomó una respiración profunda, un aire nuevo que parecía limpiar sus pulmones de toda la mentira y el miedo. Se secó el resto de las lágrimas con el dorso de la mano. Una nueva claridad, dura y afilada, se instaló en su mirada. Tienes razón, dijo, su voz ya no temblaba. Tienen que saber quién eres, tienen que saber quién soy yo. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Luego se colocó de nuevo detrás de la silla, sus manos firmes sobre las manillas. Vamos a entrar juntos. El chirrido suave de las ruedas sobre el linóleo fue el único sonido que rompió el silencio expectante cuando Javier empujó a su madre de vuelta al pasillo central. No regresaron al lugar exacto de la humillación, sino que se detuvieron en el cruce principal, justo bajo la luz blanca y fría que convertía el supermercado en un escenario improvisado. La multitud, que había empezado a dispersarse, se detuvo de nuevo, formando un círculo imperfecto a su alrededor. Se oía el zumbido de los congeladores, la respiración contenida de un niño, el roce de una manga contra una estantería. Beatriz, que había hecho un amago de irse, se encontró atrapada en el centro de la atención, su rostro una máscara de furia contenida. Javier colocó la silla de ruedas de cara a ella, un movimiento deliberado y sin vacilación. Luego dio un paso al lado de su madre, no detrás, y posó una mano sobre su hombro. No era un gesto de protección, sino de alianza. Se irguió, y por primera vez miró a Beatriz directamente a los ojos. El reponedor avergonzado había desaparecido. En su lugar había un hombre. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero resonó en el silencio con una claridad absoluta. Esta mujer, comenzó, su mano apretando suavemente el hombro de Elena, se llama Elena, y sus manos, que usted no se ha dignado a mirar, han fregado más suelos de los que usted ha pisado en toda su vida. Esas manos me vistieron, me dieron de comer y cosieron hasta la madrugada para que yo pudiera tener los libros que usted probablemente usaba para calzar una mesa coja. Un murmullo recorrió a los presentes. Beatriz intentó interrumpir, con un gesto de desdén. No tienes ni idea de con quién estás hablando, mocoso. Pero Javier no la dejó continuar. Levantó la otra mano, no para amenazar, sino para pedir un silencio que ya tenía. Oh, sí que lo sé. Hablo con la mujer que cree que el valor de una persona se mide por el logo de su bolso. Hablo con la mujer que patea una silla de ruedas porque le estorba en su camino hacia la sección de vinos caros. Usted la ha llamado inútil. Sabe que es inútil. Un corazón que solo bombea sangre pero no siente compasión.
unos ojos que solo ven precios pero no ven personas. El discurso de Javier era una marea que subía, arrastrando consigo la atención de todos. Sofía, su prometida, había aparecido por el otro extremo del pasillo, pálida y con los ojos desorbitados, entendiendo por fin la magnitud del desastre. Beatriz, viendo que perdía el control, jugó su última carta, la humillación de clase. «Pero mira qué discurso tan bonito para un reponedor», espetó su voz goteando veneno. «¿Crees que estas palabras te dan alguna clase de dignidad? Seguirás siendo un muerto de hambre que ha tenido la suerte de que mi hija se fije en él. Sin nosotros volverías al agujero del que saliste, tú y ella». Fue un error fatal. El insulto, tan directo y crudo, rompió la última barrera de la pasividad del público. El hombre del traje barato, que antes había reído nerviosamente, ahora miraba al suelo, avergonzado. La adolescente que grababa bajó el móvil. Se oyó la voz de una mujer mayor en la primera fila. ¡Qué poca vergüenza! No fue un grito, fue una sentencia. De repente, las miradas ya no eran de curiosidad, sino de juicio, y todas apuntaban a Beatriz. Entonces, un sonido tímido, casi imperceptible, rompió la tensión. Un aplauso, lento, solitario, provenía de un hombre corpulento al fondo, con un delantal de carnicero. Luego, otro y otro. No fue una ovación atronadora, sino algo más poderoso. Un goteo de solidaridad que se extendió por el pasillo, un reconocimiento colectivo de que se acababa de trazar una línea moral en el suelo de baldosas. Sofía corrió hacia Javier, agarrándole del brazo. «Javier, por favor, vámonos. Arreglaremos esto en casa», suplicaba, pero sus ojos miraban a su madre con terror. Javier la miró y en su rostro había una tristeza infinita. Con una delicadeza que contrastaba con la dureza de la situación, desasió los dedos de Sofía de su brazo. No dijo nada, pero el gesto fue una respuesta definitiva. Soltó su mano. Luego, se giró por completo, dando la espalda al futuro que le habían ofrecido y de cara al pasado que lo había forjado. Se arrodilló frente a su madre, ignorando los aplausos, el rostro lívido de Beatriz, el mundo entero. Cogió una botella de agua de un estante cercano, la abrió con calma y se la ofreció a Elena. «Bebe un poco, mamá». Elena, cuyas mejillas estaban húmedas por lágrimas silenciosas que nadie había visto caer, levantó su mano temblorosa para coger la botella. Sus dedos se rozaron con los de su hijo. Y en ese pequeño gesto, en medio de un pasillo de supermercado, bajo las luces fluorescentes y el murmullo de extraños, se firmó una sentencia mucho más importante que cualquier contrato legal. La dignidad había ganado. El regreso a casa fue un viaje a través de un denso océano de silencio. No se dijeron nada. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas, pintando y borrando las expresiones en sus rostros. Javier conducía con una concentración casi dolorosa, sus nudillos blancos sobre el volante. Elena miraba por la ventana, pero no veía los edificios ni los semáforos. Veía el reflejo de una vida de espaldas dobladas y manos agrietadas que, por primera vez, no le pesaba como una condena, sino como una medalla. Al llegar al portal, Javier la ayudó a bajar del coche con una delicadeza nueva, como si estuviera manejando el objeto más precioso del mundo. Antes de que él pudiera decir nada, Elena le cogió la mano. «Gracias», susurró, y en esa palabra no había solo gratitud por su defensa, sino por haber vuelto a casa. El día siguiente no trajo la calma, sino la tormenta. El vídeo de la adolescente, grabado con un pulso tembloroso pero con un encuadre perfecto, se había viralizado antes del amanecer. No era una noticia de telediario, sino algo más orgánico y potente. Un incendio en las redes sociales. El titular que alguien le había puesto era simple y demoledor: la patada de la arrogancia. A media mañana, las columnas de Sociedad ya susurraban sobre la desafortunada escena
en la fiesta de compromiso de los del Prado, que había terminado abruptamente con la novia llorando y el novio ausente. La familia de Beatriz intentó un torpe control de daños, un comunicado en sus redes hablando de un malentendido sacado de contexto y de una situación de estrés personal. Pero era demasiado tarde. El vídeo era elocuente y los comentarios eran un tribunal popular implacable. Empezaron a llegarle a Javier mensajes privados de desconocidos. «Tu madre es una leona. Gracias por poner a esa bruja en su sitio. Yo también soy reponedor y hoy he entrado a trabajar con la cabeza más alta». El carnicero del delantal manchado, que había iniciado el aplauso, se convirtió en un héroe local anónimo. Los mensajes de Sofía fueron una agonía en tiempo real. Primero, súplicas desesperadas. «Javier, mi madre está destrozada. Por favor, di algo. Podemos arreglarlo». Luego, reproches fríos. «Has arruinado a mi familia por tu orgullo». Y finalmente, un adiós formal y distante, escrito probablemente por su padre. Dadas las circunstancias, consideramos que la relación es insostenible. Te deseamos lo mejor en el futuro. Javier leyó el último mensaje y no sintió dolor, solo un extraño y profundo alivio, como si le hubieran quitado un traje que le quedaba 2 tallas pequeño. La verdadera reparación no fue digital, sino física. A la semana siguiente, Javier pidió un permiso en el trabajo y con sus ahorros y la ayuda de un par de amigos del barrio, empezó a transformar el pequeño piso de su madre. El olor a disolvente y a pintura fresca reemplazó el aire viciado de la resignación. Derribaron el tabique que separaba el diminuto salón de un trastero inútil, creando un espacio amplio y luminoso. Montaron un dormitorio de verdad para Elena, no el rincón con un sofá-cama que había usado durante años. Era una habitación sencilla, pero tenía algo que nunca había tenido: una ventana grande por la que entraba el sol de la mañana. Javier colgó cortinas nuevas y compró un colchón de verdad, hundiéndose en él con la mano y sonriendo al sentir su firmeza. Era su tienda de zapatos entera, concentrada en 20 metros cuadrados de dignidad. Una madrugada, cuando la ciudad apenas empezaba a desperezarse y la primera brisa fresca se colaba por la ventana recién instalada, Javier se quedó observando a su madre dormir en su nueva cama. La luz anaranjada del amanecer bañaba su rostro, suavizando las arrugas que eran el mapa de sus sacrificios. En ese silencio, Javier comprendió. Había pasado tanto tiempo intentando borrar ese mapa, avergonzándose de él, que no se había dado cuenta de que era la guía que le había llevado a ser quien era. El perfume caro de Beatriz se había evaporado de su memoria, pero el olor a ropa limpia de su madre, ese era real y permanente. Las fotos perfectas y vacías de la familia de Sofía en yates y fiestas de gala se desvanecieron ante el recuerdo nítido de su madre cosiéndole un botón en la camisa del colegio a la luz de una única bombilla. La vergüenza, ese veneno que había estado bebiendo a sorbos, se había transformado en un profundo y sólido sentimiento de gratitud. No era un impostor que había sido descubierto, era un hijo que por fin había encontrado el camino de vuelta. Al final, el verdadero valor no se mide en lo que uno posee o en el silencio que compra, sino en la verdad que uno se atreve a defender. ¿Y cuántas veces, en nuestros propios pasillos de supermercado, elegimos mirar hacia la estantería de las ofertas por miedo a convertirnos en el centro de atención?